Descubierto. 4 snacks increíbles que transformarán tu visión durante la noche para siempre. Ana llegó a casa agotada, dejando atrás el aroma de su consultorio de nutrición. El día había sido un torbellino de pacientes, de vidas que intentó cambiar con su conocimiento, pero al cruzar la puerta, la realidad la golpeó. Luis, su hijo de 12 años, estaba sentado en la mesa de la cocina, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Un nudo se formó en su estómago. Su pequeño, un niño brillante, estaba frustrado con sus tareas escolares. Se sintió impotente. Ella sabía cuánto luchaba su hijo y cuánto deseaba verlo triunfar, pero las limitaciones económicas pesaban como una losa. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, cuestionando su propia capacidad como madre. Ana pensó en las promesas que se había hecho a sí misma. Siempre había creído que la educación era la clave, pero ¿y si no era suficiente? Mientras la tensión se apoderaba de su mente, se sentó a su lado y lo abrazó. Como ayudarlo, al recordar su propia infancia, un destello de inspiración iluminó su mente. Su abuela siempre hablaba de cómo las comidas simples podían alimentar no solo el cuerpo, sino también la mente. Con renovada energía, Ana buscó en Internet snacks que mejoran la concentración, pulsó su corazón, casi como si esperara una revelación. Después de varios clics, descubrió 4 increíbles recetas repletas de ingredientes que podrían, o eso le prometían, ayudar a Luis. Ana se sintió emocionada al imaginarlo. Imaginó sus ojos brillando al probar una galleta de avena con plátano. Esa noche, mientras cocinaban juntos, el aroma de la avena y el dulce plátano envolvió su hogar. Pero tras la calidez de la cocina, la sombra de la presión comenzaba a asomarse. Cada bocado que Luis tomaba parecía más que un simple snack, era una llamada a su potencial. Sin embargo, crecía un miedo en Ana. La competición académica era feroz. ¿Estaría Luis preparado? Poco a poco, sus esfuerzos parecen dar frutos. Luis empezaba a sentir la confianza al estudiar, sus notas mejoraban. Pero el crecimiento personal trajo consigo un nuevo tipo de ansiedad. Se evidenció en su forma de hablar, en la prisa con que hacía las cosas. ¿Estaba la presión de sobresalir convirtiéndose en una carga? Ana notó un cambio en su pequeño, parecía querer demostrarlo todo, pero a expensas de su esencia. El dilema se tornaba cada vez más oscuro. Si sentía que debía demostrar su valía, ella también tendría que aceptar esa misma presión. Cuando llegaron los resultados de las pruebas para la universidad, la noticia fue como un estallido de fuegos artificiales. Luis había sido aceptado. Un futuro brillante parecía al alcance, pero Ana sintió un frío profundo en su pecho. Ahí estaba su dilema, dejar que su hijo volara en un nuevo mundo que podría olvidarla, o aferrarse a un camino que conocía, uno que podía limitar su potencial. La risa de Luis resonaba en la casa, pero en su interior, la angustia crecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se sintió abrumada por el peso del éxito. Su amor por Luis la enfrentaba a la realidad de un futuro incierto, uno que podría retenerlo o liberarlo. En su mente, la pregunta resonaba con fuerza. ¿Realmente podrían la educación y las oportunidades transformar su vida sin despojarla de lo que verdaderamente importaba? Mientras Luis reía ajeno a su tormento, Ana cerró los ojos, deseando hallar la respuesta en el silencio de su confusión. Las semanas posteriores al anuncio de la aceptación de Luis se convirtieron en un torbellino de emociones para Ana. Su hogar, antes un refugio de calidez familiar, ahora estaba impregnado de una tensa expectativa. A medida que el día de inicio del curso se acercaba, la ansiedad de Ana crecía al mismo ritmo que el entusiasmo de su hijo. Observaba cómo sus días se llenaban de preparativos, de preguntas sobre aulas, compañeros y profesores. Mientras Luis exploraba diferentes caminos, ella se encontraba atrapada entre el orgullo y el temor. Cada mañana, Ana se despertaba antes de que el sol asomara por el horizonte. Utilizaba ese tiempo para reafirmar su propósito. Ella podía ser la madre que Luis necesitaba, la guía que lo empujara a alcanzar sus sueños, pero también debía encontrar su voz. Ese año había sido para ella una preparación constante,
Estaba decidida a no solo ayudar a su hijo, sino a crecer paralelamente, a reafirmar su propio camino profesional. Un día, mientras revisaba artículos de nutrición y salud, se topó con un seminario online sobre estrategias para empoderar a los jóvenes en tiempos de cambio. Se sintió intrigada. El título resonaba en su interior como una respuesta a la inquietud que llevaba semanas procesando. Sin dudarlo, se inscribió y, desde entonces, su perspectiva comenzó a transformarse. El seminario resultó ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba. Aprendió sobre la importancia de la mentalidad de crecimiento y cómo podría aplicarse no solo en la educación, sino también en la crianza. Las herramientas y técnicas que adquirió le ofrecieron una nueva visión. Comprendió que el acompañamiento que ofrecía a Luis debía basarse en la confianza, no en la presión. Se propuso ser un soporte sólido pero flexible, permitirle la libertad de fallo y, al mismo tiempo, celebrar sus éxitos, sin olvidar que su solo ser era suficiente. Ana empezó a implementar lo aprendido. Conversaciones profundas con Luis, llenas de preguntas abiertas y ánimo positivo, reemplazaron a las charlas cargadas de expectativas. Se dedicó a enseñarle a manejar la frustración ante los retos, a valorar el proceso más que los resultados inmediatos. Se despojaba poco a poco de la vestimenta del miedo y se enfundaba en el abrigo de la esperanza. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo días en que Luis parecía preferir los juegos electrónicos a poner esfuerzo en sus tareas. Ana empezó a sentir la tentación de retroceder a su antiguo enfoque, el de la presión, el que siempre había creído que era el correcto. La lucha interior era constante, quería verlo triunfar, pero también la urgencia de permitirle ser un niño más. La duda se deslizó de nuevo en su mente, una sombra que parecía no querer abandonar su vida. La noche antes del inicio de clases, Ana sintió la ansiedad apoderarse de ella. Sin embargo, en lugar de claudicar, decidió hacer algo que nunca había intentado: una carta. Escribió un mensaje a Luis, sincero y conmovedor, donde plasmó su apoyo incondicional, su deseo de verlo crecer auténticamente y cómo, independientemente de su rendimiento académico, su amor siempre estaría presente. Esa carta representaba no solo su compromiso con su hijo, sino también un acto de liberación personal. Entregarle ese sobre a Luis fue un momento crítico. Mientras se leía las palabras que había plasmado con todo su corazón, su mirada pasó del asombro a una profunda comprensión. Las palabras de Ana resonaron en su interior, transformando la incertidumbre en determinación. Al día siguiente, el corazón de Ana latía con fuerza mientras lo llevaba a la escuela. El rostro de Luis era un lienzo de expectación. Pero en el interior de Ana, una nueva pregunta comenzaba a surgir: ¿podría ella también permitir que su carrera evolucionara, a pesar de la inseguridad que había ocultado por tanto tiempo? Mientras Luis daba sus primeros pasos en un nuevo capítulo, Ana también se preparaba para escribir el siguiente en su propia historia. El viento sopló suavemente, trayendo consigo la promesa de cambios. Sin embargo, el eco de su decisión resonaba, invitándola a un nuevo dilema. ¿Sería capaz de dar un salto hacia un futuro que había estado evitando? Ana se sentó en su escritorio, rodeada de libros de autoayuda y notas del seminario que había realizado. La carta que había entregado a Luis la llenaba de esperanza, pero también le planteaba un reto personal ineludible. ¿Quién era ella, más allá de su papel como madre? Con el inicio del nuevo curso, surgieron sobre sus hombros el peso de su propia insatisfacción profesional y un constante susurro de autocrítica. Sentía que había perdido parte de su identidad en la rutina diaria de la crianza. Con determinación, Ana se propuso encontrar una nueva dirección en su vida. Esa misma tarde, se registró en un curso en línea sobre desarrollo personal y habilidades de comunicación. La idea de adquirir nuevas competencias la llenaba de entusiasmo. Reconocía que el conocimiento era la clave para liberarse de la inseguridad que a menudo la consumía en su vida diaria. Para evitar distraerse, se comprometió a seguir una rutina que incluyera tiempo para su desarrollo personal. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y desafío. Cada mañana, después de llevar a Luis a la escuela, se sumergía en los módulos del curso. Las horas pasaban volando mientras absorbía conceptos sobre liderazgo, gestión del tiempo y habilidades interpersonales. Sin embargo, entre las actividades, la sombra de su miedo a fracasar siempre parecía acecharla. Eliminó la opción de la autoduda al implementar una nueva frase favorita: el fallo es solo una oportunidad de aprendizaje. Un fin de semana, Ana tuvo la oportunidad de asistir a una charla presencial de un autor reconocido en desarrollo personal en un centro cultural cercano. Fue una decisión espontánea, impulsada por una mezcla de curiosidad y deseo de conectar con otros en un viaje similar. Al llegar, sintió una oleada de nerviosismo.
Las personas que la rodeaban parecían confiadas y seguras, todo lo contrario a su propio torbellino interno. No obstante, mientras el orador compartía sus experiencias, Ana se sentía cada vez más identificada con sus palabras. Él hablaba de las luchas previas que había enfrentado y cómo había logrado transformar sus fracasos en lecciones. Esa conexión la impulsó a abrirse a la posibilidad de que su propia historia pudiera ser distinta. Era hora de abrazar su vulnerabilidad y permitir que las inseguridades salieran a la luz. Tras la charla, hubo un breves momentos de networking, y Ana se encontró conversando con un grupo de asistentes. Con cada interacción, la ansiedad se desvanecía, revelando una confianza que desconocía tener. Compartió su deseo de emprender un proyecto relacionado con la nutrición y cómo quería ayudar a otros a encontrar un equilibrio saludable. Esa noche, se puso en la mira objetivo claro, en lugar de temer el rechazo, convertir cada encuentro en un aprendizaje e incluso un potencial contacto profesional. Al regresar a casa, se sintió empoderada. Se miró al espejo, reconociendo en sus ojos el brillo de una nueva determinación. Aunque el camino sería desafiante, ya no se sentía sola en su viaje. Esa red de nuevas relaciones la estimulaba a seguir explorando. Vio a Luis en su habitación, sumido en sus libros, y decidió que sería un ejemplo para él, mostrando cómo uno también puede perseguir sus sueños. Sin embargo, el inicio del primer proyecto personal marcaba un nuevo umbral, uno que le enfrentaría a situaciones que podría no dominar completamente. El eco de su inseguridad regresó, y una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿estaría realmente lista para asumir el riesgo de exponerse y fracasar de nuevo? Esa incertidumbre se ajustó entre la emoción de dar un paso hacia adelante y el miedo a retroceder. Su corazón latía al ritmo de la anticipación, pero el futuro era un lienzo en blanco y cada pincelada contaba. Mientras Ana se preparaba para dar ese salto en su vida profesional, sentía que se acercaba el momento de confrontar no solo a sus dudas, sino también al juicio del mundo exterior. La decisión de permitir que su verdadera voz emergiera estaba próxima. ¿Qué sucedería cuando se abriera a todas las posibilidades que le esperaban, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo de quienes la rodeaban? Ana despertó con una mezcla de energía y un nerviosismo inquietante que la acompañó durante toda la mañana. El protocolo del día a día se desarrollaba como de costumbre, pero ella sentía una chispa que la empujaba a salir de su zona de confort. El proyecto que había comenzado a moldear en su mente requería más que solo planificación, necesitaba acción, sobre todo, vulnerabilidad. Mientras preparaba el desayuno, reflexionaba sobre los conceptos aprendidos en su curso de desarrollo personal. Uno que resonaba con fuerza era la importancia de la autenticidad. Ser auténtica no es solo mostrarse como eres, sino también atreverte a compartir tus pasiones y temores, había dicho el orador. Esa frase se repetía en su mente mientras Luis comía su tostada. El camino hacia el lanzamiento de su proyecto se sentía lleno de obstáculos. Sabía que necesitaría un plan de acción más definido. Con el cuaderno frente a ella, comenzó a delinear cuál sería el enfoque de su idea sobre nutrición. No se trataba solo de recetas, era un estilo de vida que deseaba inculcar en otros. Pero la duda asomaba, preguntándose si realmente tenía el conocimiento y la experiencia para ser una guía. Decidió que, para demostrar el valor de su proyecto, tendría que hacer algo audaz. Creó una encuesta en línea, invitando a amigos y conocidos a participar para conocer sus hábitos alimenticios. Hacerlo significaba abrirse a la crítica, pero también era una oportunidad para recibir feedback valioso. Al compartir el enlace en sus redes sociales, la expectativa y el miedo la invadieron por igual. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de respuestas y reacciones. Cada comentario positivo la impulsaba, pero cada crítica la hacía tambalear. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de retroceder. El fallo, recordaba, era solo una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, algo la sorprendió. Una de las respuestas a la encuesta provenía de una antigua compañera de trabajo que siempre había sido desarrolladora de contenidos en el ámbito nutricional. Al leer su mensaje, se dio cuenta de que no estaba sola. Esta descarga de información se convirtió en el primer escalón hacia una posible colaboración. Se habían perdido de vista durante años, pero ahora el destino les brindaba una nueva oportunidad. Ana sintió que la ansiedad se transformaba en una emoción palpable. El potencial de una alianza significaba que no solo tendría el apoyo de alguien con experiencia, sino que también podría aportar a su proyecto una credibilidad que carecía. Se comunicaron y acordaron una reunión para discutir cómo podrían trabajar juntas. Antes de la reunión, Ana se encontró a sí misma en un capítulo de preparación mental en el que reflexionaba sobre sus motivaciones.
¿Por qué este proyecto tenía tanta relevancia para ella? La respuesta era clara: deseaba ayudar a otros a encontrar un equilibrio que ella había pasado años luchando por alcanzar. Su pasión por la nutrición no era solo un interés, era un camino hacia la autoaceptación. El día de la reunión llegó. Mientras se arreglaba, observó cómo la confianza en sus pasos crecía. Sin embargo, una pregunta emergía constantemente en su mente: ¿realmente estaba lista para aprovechar esta oportunidad? En el momento en que cruzó la puerta del café donde se encontrarían, el sabor del miedo la acompañaba, pero también la determinación firmemente entrelazada con la posibilidad de una nueva dirección. A medida que la conversación fluía y se hacía evidente que sus visiones eran complementarias, Ana sintió que una luz iluminaba un camino que anteriormente parecía incierto. No obstante, a medida que la reunión avanzaba, otra inquietud comenzó a surgir: ¿cómo manejaría la presión de estar acompañada por alguien que parecía tener todo lo que ella deseaba ser? La inseguridad la acechaba, invitándola a cuestionar si realmente podía destacarse en ese espacio. Ana se percató de que este era otro umbral, no solo la creación de su proyecto, sino también la gestión de sus propios miedos e inseguridades. Aquel encuentro podría resultar en el trampolín hacia la realización de un sueño, o convertirse en una fuente de comparación dolorosa que la llevaría a dudar de sí misma. Mientras la conversación fluía, su mente se preguntaba si estaba a punto de perderse a sí misma en el proceso de encontrar su voz. Pero la hora del café estaba por cerrarse, y ella debía decidir: abriría su corazón y se permitiría soñar grande, o daría un paso atrás delante de la posibilidad de un rechazo. Las respuestas que buscaba estaban a punto de llegar. Pero, ¿serían las que realmente necesitaba? La conversación con su antigua compañera, Clara, se había desarrollado de manera sorprendentemente fluida. Ambas compartieron ideas, visiones y hasta sus miedos más profundos sobre el nuevo proyecto de nutrición. Una chispa de conexión profesional había surgido, y aunque Clara parecía tener una vasta experiencia, Ana decidió no dejar que la inseguridad nublara esta oportunidad. Se sentía como si estuviera navegando en aguas desconocidas. Cada palabra que intercambiaban le brindaba mayor claridad sobre su propio propósito. A medida que se adentraban en la fase de planificación, Ana notó que su voz se fortalecía. Clara también se sorprendía de la profundidad de las ideas que Ana compartía. La sinergia entre ambas era palpable, y Ana comprendió que la colaboración le ofrecía una plataforma para crecer. Sin embargo, este crecimiento no venía sin su carga de ansiedad. Cada decisión debía ser evaluada no solo por su impacto en el proyecto, sino también por lo que significaba para su autoestima. Tras la reunión, Ana se sentó en su escritorio, el cuaderno manchado de bocetos y notas. Pese a la emoción de la colaboración, la duda no la abandonaba. Preguntas incisivas cruzaban su mente: ¿realmente podría aportar valor a este proyecto? ¿O solamente sería una sombra tras el brillo de Clara? La lucha entre la ambición y la autocrítica la desgastaba. Recordó otra de las lecciones de su curso: la comparación es el ladrón de la alegría. Se prometió no dejar que esa comparación definiera su camino. Siguió trabajando con ahínco, absorbiendo cada consejo que Clara le daba. Un día, mientras revisaban en conjunto algunas recetas, Ana tuvo una revelación. Allí, manipulando ingredientes y estilos de presentación, empezó a conectar su vivencia personal con cada platillo. Comprendió que su historia no solo podía ser una motivación, sino también un pilar fundamental de su enfoque. Esto sería un componente crucial de su marca, una narrativa auténtica que uniera sus experiencias con la propuesta de un estilo de vida saludable. Sin embargo, la adrenalina inicial comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la ansiedad de la próxima presentación que tendrían ante potenciales socios y clientes. Se preguntaba si se presentaría como una verdadera profesional o como un impostor que se disfrazaba de experta. Una vez más, el miedo enfrentó a Ana, pero esta vez decidió usarlo como motor de acción. Buscó herramientas para mejorar sus habilidades de presentación, asistir a talleres y practicar frente a amigos. Cada pequeño avance reforzaba su confianza. Las semanas pasaron, y una noche, mientras ultimaba detalles de su presentación, recibió un mensaje de Clara. Había conseguido un espacio en un evento local para presentar su proyecto. Ana sintió que su corazón latía más rápido. Era la oportunidad que ambas esperaban, el momento del que habían hablado tantas veces. Sin embargo, un miedo abrumador la empujó a cuestionar su capacidad. ¿Estaría lista para abrirse a un grupo desconocido? Fue entonces cuando recordó la idea de ser auténtica. Si el propósito del proyecto era ayudar a otros, era crucial que ella misma se expusiera. Decidió escribir sobre su viaje personal con la nutrición,
sus fracasos y victorias. Ese acto de vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Así, se sumergió en la escritura, cada palabra fluyendo con el deseo de conectar y resonar con aquellos que le escucharían. La fecha del evento se acercaba, y Ana sintió una ansiedad subliminal crecer dentro de ella, pero también un calor de determinación. La perspectiva de compartir su historia comenzaba a transformarse en emoción. Sin embargo, su mente parecía necesitar desenmascarar una inquietante cuestión. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para compartir su verdad? Mientras se preparaba, un sentimiento de inminencia se cernía sobre ella. Se dio cuenta de que, en este camino de crecimiento, no solo estaba construyendo un proyecto, sino también descubriendo quién era y quién deseaba ser. Un último pensamiento la asaltó antes de dormir: ¿qué riesgos estaba dispuesta a correr para ser completamente auténtica? La respuesta se asomaba en la penumbra, pero la confianza en su voz aún tambaleaba. ¿Podría permitirse el lujo de ser vista plenamente en su vulnerabilidad? Mientras la noche caía, la decisión crucial se acercaba, cargada de promesas y temores. ¿Sería capaz de dar ese salto? La mañana del evento amaneció con un aire de tensión palpable. Ana despertó sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho, una mezcla de emoción y miedo que no la dejaba en paz. Sabía que el día que tanto había esperado había llegado, y con él, la oportunidad de demostrar no solo a los demás, sino a ella misma que era capaz de brillar. Mientras se arreglaba, cada movimiento se tornaba un rito de preparación. Al mirarse al espejo, intentó convencer a su reflejo de que la persona que estaba allí era más que suficiente, con una historia rica en matices y experiencias propias. Releyó las notas que había escrito y se dio cuenta de que había comenzado a transformarlas en algo más que un simple resumen de su vida. Eran la esencia de su viaje, de sus luchas y aprendizajes. A medida que se dirigía al evento, repasaba en su mente las palabras que había elegido cuidadosamente. No obstante, cada paso hacia el lugar lo sentía como un camino lleno de piedras, cada una representando un temor o una duda. Se cuestionaba si su enfoque personal sería bien recibido o si la audiencia vería esto como una simple historia, sin profundidad o relevancia. Un aluvión de preguntas la abrumaba: ¿cómo podría relatar su propia lucha sin parecer débil? ¿Por qué su historia debería resonar en otros? Al llegar, el bullicio del lugar la envolvió. La decoración vibrante la rodeaba, y el murmullo de las conversaciones ajenas se percibía como un eco lejano. Observó a los otros presentadores trabajando en sus propios ensayos y se sintió como una intrusa en un mundo que, en teoría, debería haber estado preparado para recibirla. Sin embargo, en lugar de dejar que esa sensación la paralizara, decidió concentrarse en su propio discurso. Se encontró con Clara, quien también estaba visiblemente emocionada. La expresión en su rostro de fortaleza y confianza fue contagiosa. Clara le ofreció algunas palabras de aliento, y Ana sintió que la energía de su compañera le daba un nuevo impulso. Pero a pesar de la calidez del apoyo, la sombra de la duda seguía acechando su mente. Antes de que llegara su turno, Ana buscó un rincón tranquilo donde pudiera respirar y centrar sus pensamientos. Fue allí que reflexionó sobre el objetivo real detrás de su proyecto. No se trataba solo de compartir recetas saludables, sino de ofrecer esperanza y conexión a quienes luchaban con problemas similares. Su lucha con la nutrición no era solo personal, era un hilo que se entrelazaba con las historias de muchos. Esa era su auténtica fuerza. Con el corazón palpitante y una claridad creciente, se levantó del asiento, atravesando el salón con paso firme. Cuando finalmente llegó su turno, respiró hondo y se adentró en el escenario. Las luces le parecían brillantes pero no ciegas. Había una energía inquietante en el ambiente que le chisporroteaba en la piel. Con cada palabra, comenzó a narrar su historia. El viaje de descubrir su voz se convirtió en el hilo conductor que unía todo. Al finalizar, el silencio que siguió fue abrumador. Ana miró a su alrededor y vio rostros expectantes. Algunos mostraban comprensión, otros quizás, asombro. Una avalancha de emociones la invadió al ver cómo su vulnerabilidad comenzaba a resonar en quienes la rodeaban. No podía prever si lo que había compartido habría cambiado la percepción de los demás sobre ella, pero había empezado un trabajo interno aún más profundo. De repente, un hombre en la primera fila se puso de pie. Ana se preguntó si había cometido algún error, si había dicho algo inapropiado. Pero entonces él comenzó a aplaudir. A su alrededor, varios otros se unieron en reconocimiento, como si el eco de su historia hubiera despertado algo latente en ellos. Fue un momento revelador. Ana comprendió que no solo había hablado, sino que había conectado, había construido un puente sobre el abismo de la inseguridad que había sentido. Pero a la vez, una nueva pregunta la atravesó: ¿sería capaz de seguir esa conexión en su camino profesional?
que significaría para ella el éxito en su nueva etapa. Mientras la multitud la aplaudía, empezó a formarse en su mente un nuevo objetivo. No solo quería compartir su historia, sino inspirar a otros a hacer lo mismo. La jornada estaba lejos de terminar, pero ya había dado un paso crucial. Un murmullo creciente en la sala captó su atención, despertando en ella una inquietante curiosidad. Alguien había comenzado a plantear preguntas. Preguntas que la llevaban a explorar su narrativa más profundamente. ¿Cómo sería su vida si decidiera abrirse más y compartir no solo sus victorias, sino también los momentos oscuros que no siempre se muestran? La necesidad de respuestas se entrelazaba con el eco de su historia, y en ese instante, comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Se atrevería a explorar esos territorios inexplorados y arriesgar lo que había construido hasta ese momento? El aplauso resonaba en sus oídos mientras Ana descendía del escenario, aún temblando. La emoción y la adrenalina se mezclaban en su cuerpo, pero en ese momento dejó que la gratitud se apoderara de ella. Esa conexión que había establecido con la audiencia no solo la llenó de orgullo, sino que también le aportó una claridad nueva sobre su camino. A pesar de las dudas que aún persistían, sabía que había tocado algunas fibras sensibles. Clara la esperó al pie del escenario, con una sonrisa amplia. Lo hiciste increíble, Ana. Ha sido una gran inspiración. La calidez de sus palabras la envolvió como un abrigo. Ana se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta. Su autenticidad era un imán para los demás. Sin embargo, una sombra aún persistía en su mente. El eco de la última pregunta que se había hecho resonaba más fuerte ahora. ¿Qué implicaría ser realmente vulnerable? Mientras se dirigía a casa, pensaba en el papel que jugarían sus momentos oscuros en su narrativa. ¿Era realmente capaz de compartir esas experiencias en adelante o seguía atada a la idea de presentarse como una persona fuerte, sin imperfecciones? Durante los siguientes días, encontró un espacio en su vida para reflexionar. Inició un diario. Primeramente, cada página se llenó de notas sobre recetas y consejos, pero pronto comenzaron a surgir pensamientos más profundos. Cuando escribía, las palabras se convertían en un vehículo para desahogar las emociones que había reprimido, las inseguridades que la acompañaban desde la adolescencia, las comparaciones que había hecho con otros en su carrera. Un par de días después, decidió asistir a una charla en una librería local. El tema, la valentía de ser vulnerable. El título resonó en ella como un eco que la llamaba. Durante la charla, las historias de otras personas la tocaban profundamente. Cada una introducía un nuevo destello de autoconocimiento, escenas de lucha y perseverancia que hacían resonar sus propios miedos. Al finalizar, Ana se acercó a la presentadora, alguien que admiraba profundamente. ¿Cómo te atreviste a contar tus momentos más difíciles?, le preguntó. La mujer, con una sonrisa comprensiva, le respondió, la vulnerabilidad es la esencia de nuestra humanidad. Cuando compartimos nuestras historias, revelamos nuestra fortaleza. Las palabras la impactaron. Ana sintió que un nuevo horizonte se abría ante ella. Decidió que no podía simplemente compartir lo bonito, tenía que mostrar las grietas que habían hecho de ella quien era. Validar sus luchas sería el primer paso hacia la conexión auténtica que tanto deseaba. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora, el corazón latiendo frenéticamente. Comenzó a escribir sobre el periodo en que luchó con su autoestima, como las expectativas ajenas la hicieron sentir como si nunca fuera suficiente. La catarsis fue inmediata, las lágrimas caían al compás de las palabras. Era doloroso, pero liberador. Ana comprendió que su historia era más que una simple conexión superficial, era un viaje hacia la verdad que tanto había temido compartir. Pero también se sentía un tanto perdida. ¿Cómo gestionar el miedo al juicio de los demás? Esa pregunta empezaba a barajar en su mente mientras la inminente necesidad de ser honesta emergía como una llamada urgente. En su mente, las imágenes de la audiencia la visitaban. Había una conexión auténtica en ese momento, pero sería capaz de volver a tocar esas emociones y compartir los aspectos más vulnerables de su vida. Las revelaciones continuaban sin piedad. Ana sabía que su camino recién comenzaba, un camino donde exploraría sus propios demonios en busca de una respuesta poderosa. El desafío ahora era claro. Abrir esa parte de sí misma que había escondido, aun cuando el temor a la reacción ajena acechaba como un espectro. Mientras una nueva entrada se formaba en su mente, comprendió que había tomado una decisión. No solo iba a narrar su historia, sino que iba a confrontar cada rincón de su propio ser. A medida que cerraba su computadora, dejó su diario abierto, las páginas en blanco parecían esperar más de ella, más historias, más verdad. ¿Realmente podría enfocar su vida profesional hacia este nuevo objetivo de honestidad total? La pregunta quedó flotando en el ambiente,
rica en posibilidades y llena de incertidumbres. ¿Qué cambios se enfrentarían al enfrentar la verdad en su carrera? La mañana siguiente amaneció con una mezcla de determinación y ansiedad. Ana observó el rostro cansado que le devolvía el espejo. Sin embargo, la luz que entraba por la ventana iluminaba su pasión renovada. Había decidido escribir su historia, pero ya no podía revertir su compromiso. Cada palabra que había plasmado la llenaba de una energía inesperada, como si se estuviera despojando de un peso que llevaba mucho tiempo en su espalda. Mientras sorbía su café, sus pensamientos coqueteaban inquietamente con las posibles reacciones de su círculo más cercano. ¿Sería capaz de soportar las miradas llenas de juicio? La misma vulnerabilidad que tanto deseaba compartir se convertía en un campo minado de inseguridades. Pero las palabras del público aquella noche resonaban en su interior. Ser auténtica era un acto de valentía. Sentándose en su escritorio y con su diario abierto a la vista, se propuso abordar la historia más delicada de su vida, la relación con su madre. Recordó las tensiones, las expectativas irreales que había sentido desde pequeña, obligándola a ser quien no era. Esa era la grieta que necesitaba explorar, el conflicto interno que había moldeado su visión del mundo y de sí misma. Las palabras fluyeron en un torrente mientras buscaba la forma de conciliar esos recuerdos hirientes. Describe cada discusión, cada silencio incómodo en la mesa del comedor. En ese acto de escritura, comenzó a darse cuenta de que, al revivir esos momentos, también podía reescribir su narración. Ya no era la niña pequeña, sino una mujer que tenía el poder de contar su verdad desde una nueva perspectiva. En medio de esta reflexión, Ana notó que la escritura no solo era un vehículo para liberar sus demonios, era una herramienta para construir su identidad. Y así, de manera casi automática, empezó a confiar en su capacidad para transformar el dolor en empoderamiento. Con cada renglón, las viejas heridas parecían cicatrizar, y lo que antes era un peso se convertía en una espada, lista para cortar cualquier vínculo que la limitara. Sin embargo, mientras se sumergía en este proceso, un pensamiento inquietante comenzó a surgir: ¿cómo compartir esta introspección profunda sin asustar o herir a quienes la rodeaban? Su mente se deslizaba entre la ilusión de una vida profesional exitosa y la realidad de sus raíces, que parecían más difíciles de desenterrar de lo que pensaba. Un día, tras varias horas absorbida en su diario, decidió que era momento de dar un paso más. Se inscribió en un taller de escritura personal donde los participantes eran alentados a compartir sus experiencias. El miedo que la embargaba al atravesar esa puerta era casi palpable, pero recordaba que las historias personales podían ser puentes hacia la conexión con los demás. El ambiente del taller era acogedor, pero el nudo en su estómago se mantenía firme. Las primeras historias sobre vulnerabilidad la motivaron a dar un paso adelante. Un pequeño giro en su pulso la empujó a hablar sobre su relación con su madre. Cuando finalizó su relato, se sintió aliviada por ese acto de franqueza, pero también azotada al ver el silencio expectante de la sala. Mientras el taller se sentía cargado de una emoción palpable, la facilitadora leyó algunas reacciones de los demás participantes. Ana estaba ansiosa por conocer sus pensamientos, pero no podía evitar un nuevo miedo. ¿Había cruzado una línea? La facilitadora, después de un momento de pausa, pronunció las palabras que calmaron su corazón: gracias por compartir lo que muchos temen expresar. Abrir este espacio no solo te enriquece a ti, Ana, sino que también toca a los demás de maneras que no imaginas. Un murmullo de aprobación llenó el ambiente, y Ana sintió que una ventana se abría. Había comenzado a forjar una conexión auténtica, no solo con su historia, sino con quienes la escuchaban. En ese instante, supo que había tomado el primer paso decisivo hacia la transformación que tanto anhelaba. Mientras regresaba a casa, la pregunta que antes la atormentaba se fue apagando lentamente. Ahora, nuevas preguntas invadían su mente. ¿Cómo podía maximizar este impulso para crecer aún más? ¿Qué innovaciones podría traer a su vida profesional? Sabía que había empezado algo grande, pero las respuestas seguían ocultas en las sombras de su pasado. Lo que estaba claro era que su viaje apenas comenzaba, y ya no podía dar marcha atrás. Al llegar al umbral de su puerta, se detuvo un instante. El mundo exterior cambiaba, y en su interior también lo hacía. Sabía que, al abrir su sonrisa al público, estarían listos para recibir una Ana que jamás había mostrado. Frente al espejo, una idea se forjó en su mente: podría crear un espacio donde las historias se entrelazaran, un lugar donde la vulnerabilidad se aceptara como un acto de valentía. La posibilidad latía intensamente, cuajada de incertidumbres, pero también de promesas. El desafío estaba planteado, una nueva dimensión de su vida se asomaba a la vuelta de la esquina.
¿Hasta dónde la llevaría esta nueva conexión con su propia verdad? Ana se pasó toda la noche en vela, sus pensamientos danzando frenéticamente entre el entusiasmo y la duda. La idea de crear un espacio donde la vulnerabilidad fuera valorada la fascinaba, pero también la aterraba. ¿Cómo llevar a cabo un proyecto de tal envergadura sin caer en sus propias inseguridades? A medida que el amanecer se deslizaba por la ventana, una decisión comenzó a gestarse en su interior. No podía permitir que el miedo la inmovilizara. Debía actuar. Con ese propósito en mente, se levantó de la cama, se vistió con un atuendo que la hiciera sentir poderosa y, después de un generoso café, se sentó frente a su computadora. Decidió hacer una lista de lo que significaba para ella esa nueva visión. ¿Qué herramientas necesitaba? ¿Quiénes serían sus cómplices en esta travesía? Trazó un mapa de ideas y contactos, pero el primer paso era crucial. Necesitaba ofrecer algo tangible, un taller de escritura en el que la gente pudiera explorar sus propias historias. La emoción la impulsó a investigar. Buscó recursos en línea sobre talleres de escritura y dinámicas que fomentaran un ambiente seguro y acolchado. Mientras navegaba, descubrió distintas plataformas donde los profesionales compartían sus experiencias, desde redes sociales hasta blogs personales. Ese conocimiento la equipó con ideas cada vez más ambiciosas. Quizás podría combinar la escritura creativa con herramientas de desarrollo personal, creando un espacio multidimensional. Sin embargo, el eco de su propia voz interna comenzó a advertirle de los escollos potenciales. ¿Estaría suficientemente preparada para liderar un grupo? ¿Podría manejar la diversidad de emociones que surgirían al abrir un espacio de sinceridad y vulnerabilidad? Esa duda la acompañaba como una sombra, pero decidió que no la detendría. Con la lista de ideas en mano, se dirigió al taller que había comenzado. Era hora de poner en práctica lo que había aprendido y transformar sus visiones en acciones. La presentación fue el primer obstáculo. A medida que compartía sus planes con los demás, la sala se llenó de miradas curiosas y murmullos intrigados. Una voz en su interior la animaba: habla. Estás creando puentes. Al final de su exposición, un grupo de participantes se acercó con entusiasmo. Se ofrecieron como voluntarios, dispuestos a contribuir en la organización. Fue en ese momento que Ana sintió que la magia comenzaba a gestarse a su alrededor. Escuchar sus propuestas la hizo sentir más segura y madura. En su vulnerabilidad había encontrado un espacio de colaboración, pero el camino aún no estaba completamente despejado. En el fondo de su ser, una inquietud persistía. A medida que sus planes avanzaban, empezó a experimentar un sutil pero creciente temor: enfrentar la reacción de su madre. Su historia era profunda, y aún dudaba de si sería capaz de exponerla en un entorno público. Para evitar que esos temores minaran su proyecto, Ana decidió incluir una sección en su taller dedicada a la exploración del miedo. Era un acto de valentía al exponerla, una manera de fortalecer la cohesión del grupo y, a su vez, de confrontar su propia batalla interna. Sabía que había un desafío monumental en enfrentar no solo sus temores, sino también las expectativas que había aprendido a sobrellevar. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de organización, promoción y planificación. Ana sentía una combinación de adrenalina y ansiedad que la mantenía alerta. Cada email enviado, cada líder contactado para colaborar, era un acto de reafirmación personal. Ella podía construir un espacio que no solo transformara a otros, sino que reflejara su propio viaje. Finalmente, llegó el día de la primera sesión. Ana respiró hondo mientras revisaba el espacio que habían preparado. Pero, dando un paso detrás de las cortinas de su mente inquieta, algo en su interior se agitaba. Mientras se preparaba para moderar el taller, su mirada se posó en una silla vacía. La imagen de su madre llenó su mente evocando sentimientos contradictorios. ¿Lograría manejar el peso de esa relación en su nuevo emprendimiento? Estaba lista para usar su historia personal como un catalizador de transformación, tanto para ella como para aquellos que compartiesen su vulnerabilidad. Con un susurro en su propia conciencia, una pregunta surgió: ¿sería capaz de enfrentar aquel espectro de su pasado en el lugar donde estaba comenzando una nueva vida? La puerta se abrió, y los participantes comenzaron a llegar, pero Ana sabía que, más allá de su propia historia, habría un encuentro inevitable con su reflejo más profundo. La verdadera batalla dentro de ella apenas se iniciaba. Ana dio la bienvenida a los participantes con una sonrisa que ocultaba la mezcla de nervios y determinación que la acompañaba. A medida que la sala se iba llenando, las antiguas inseguridades parecían desvanecerse. Su corazón latía con firmeza, recordándole por qué estaba allí, no solo como facilitadora,
sino como alguien que había vivido el viaje de transformación y entendimiento. La apertura del taller fue una experiencia conmovedora. Al compartir su historia, notó cómo cada mirada en la audiencia brillaba con empatía. Preguntó sobre sus propias experiencias con la vulnerabilidad y el miedo. Las historias que surgieron resonaron profundamente, eran las historias de otros, pero al mismo tiempo, ecos de sus propias vivencias. Una de las participantes, Laura, se atrevió a abrirse. Contó cómo había lidiado con la presión familiar, algo que Ana entendía perfectamente. En ese instante, se dio cuenta de que el espacio que habían creado era más que un taller de escritura, era un refugio donde las almas podían encontrarse, interconectándose a través del dolor y la sanación. Con cada actividad que realizaban, Ana observaba un cambio palpable. Las risas mezcladas con lágrimas liberaban cargas emocionales que parecían haber estado presionando desde hacía años. La vulnerabilidad dejó de ser una carga, y se convirtió en un hilo de conexión poderoso entre todos los presentes. Lo más significativo ocurrió cuando una persona del grupo expresó que, tras compartir su historia, se sentía más ferozmente viva. Ana sintió que su propia transformación estaba completa. Así, se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a otros a liberarse, sino que ella misma lo había hecho al abrazar su verdad ante el mundo. La necesidad de que su madre aprobara su vida y sus decisiones comenzó a desvanecerse, dándole un nuevo sentido a su autenticidad. Después de la última sesión, la sala se había llenado de agradecimientos y abrazos. Ana comprendió que el miedo y la ansiedad siempre estarían ahí, pero que había aprendido a utilizarlos como fuerza impulsora, no como freno. La vulnerabilidad había sido su aliada, una herramienta que la había llevado a un nuevo horizonte. Con un nuevo propósito en mente, Ana decidió establecer un programa mensual de talleres, donde las historias y las vivencias se convirtieran en el motor del crecimiento personal. Se sintió satisfecha al tener un plan tangible que no solo la unía a su pasión, sino que también brindaba un espacio para que otros compartieran sus propias verdades. La conexión que había formado no era solo una red profesional, sino una comunidad auténtica de apoyo mutuo. Al finalizar esa jornada, aunque el reto de lidiar con su madre aún estaba presente, Ana entendió que su historia podía ser un nuevo camino. Su voz había crecido y planteaba nuevas oportunidades para la sanación. Se encontró nuevamente mirándose al espejo, esta vez no con miedo, sino con orgullo y determinación. La Ana de antes había dejado de existir, dando paso a una mujer valiente que conectaba su propia historia de transformación con la de otros. Ana había alcanzado la realización personal que anhelaba. No solo había cambiado su vida profesional, sino que había aprendido a vivir en su autenticidad y a abrazar sus luchas como parte de su viaje. Había conquistado el temor al juicio, el deseo de agradar y las limitaciones autoimpuestas. Ahora, cada capítulo que escribiría iría acompañado de un récord tangible, no solo del crecimiento individual, sino también del impacto que podía tener en la vida de los demás. La transición de Ana de la inseguridad a la confianza sólida se hizo evidente en cada paso que daba, y al mirar hacia adelante, supo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, tanto a nivel personal como profesional. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que demuestra que cada uno puede superarse. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. No esperen ni un segundo más para compartir.